Bueno, a continuación vamos a hablar sobre una enfermedad también que tiene una gran prevalencia y el doctor Juan Carlos Vázquez nos platicará sobre las consideraciones de la apnea obstructiva del sueño en la mujer. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Báez. Muchas gracias por la invitación, doctor Fajardo, distinguidos miembros de la academia. En los siguientes minutos les voy a comentar el estado actual del conocimiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño en la mujer. Hay 4 temas que he seleccionado para esta conferencia. Voy a hablar un poco en las generalidades del síndrome de apnea obstructiva del sueño, las diferencias en prevalencia y síntomas relacionados al sexo, hombres y mujeres, los aspectos fisiopatológicos que explican las diferencias en relación al sexo y para terminar un tema importante que considero se aborda muy poco es la relación entre SAOS y embarazo. La condición del síndrome de apnea obstructiva del sueño se solía decir que era una enfermedad de hombres sufrida por mujeres, pero en la actualidad sabemos que es una condición que sufren tanto hombres como mujeres en los dos sentidos, ¿no? Entonces se solía decir que el hombre era roncador y la mujer era más insomne, y entonces era una mala combinación de recámara. La apnea de sueño es un trastorno que se caracteriza por un número anormal de interrupciones de la respiración, del flujo respiratorio, que pueden ser parciales o totales durante el sueño, y que acontece, como su nombre lo dice, solo durante el dormir. Los criterios diagnósticos en la actualidad son enfocados en 2 tipos de estudios: el polisomnográfico, que es el estándar de oro, y que define apnea de sueño con al menos 5 apneas por hora de sueño, más alguna condición, entre 5 y 15 más una condición como puede ser síntomas o una condición cardiovascular que implique un riesgo para la persona, o 15 apneas en polisomnografías, apneas e hipopneas, que son interrupciones parciales, aún en ausencia de síntomas, y cuando se hace un monitoreo portátil, una poligrafía respiratoria, que es como se diagnostica en la gran mayoría de los pacientes en la actualidad, se usa un índice fijo de más de 15 eventos por hora. La apnea de sueño es un reflejo final yo diría, de los cambios propios de la vía aérea superior durante el sueño, relacionado a 2 condiciones mayores y asociado a otros factores, pero que son básicamente la ganancia de peso y la ganancia de edad. Es un proceso obstructivo que está identificado de una forma progresiva, en donde los seres humanos evolucionamos del ronquido, que puede ser inicialmente ocasional, posteriormente habitual, y que puede asociarse a irregularidades respiratorias, propiamente las apneas o las hipopneas, incluso que llega a la forma más grave que se le considera, que es el síndrome de obesidad o hipoventilación, antiguamente llamado síndrome de Pickwick. Esta es una polisomnografía estándar y ilustra lo que es la respiración normal, que es realmente rara en la vida. Solo la observamos en los niños, en ausencia de obstrucción de la vía aérea superior, y en adultos jóvenes cada vez menos frecuente por la creciente prevalencia de obesidad. Pero ustedes lo que pueden ver es un patrón electroencefalográfico normal y un patrón respiratorio normal, regular, con un intercambio gaseoso definido por oxigenación y dióxido de carbono estable. Esta es una interrupción parcial. Ustedes pueden ver, es bastante evidente cómo disminuye el flujo respiratorio, no completamente desaparece, en presencia de esfuerzos respiratorios de tórax y abdomen, pero hay una caída progresiva de la oxigenación y al final, después de varios segundos de hipopnea, acontece un microdespertar y una recuperación de la respiración. Este microdespertar interrumpe la apnea, pero también interrumpe el patrón de sueño. Y este es un ejemplo de apnea obstructiva, donde la presencia de obstrucción hace que desaparezca el flujo por completo en presencia de movimientos respiratorios, y la imagen de su derecha lo que ilustra es cómo se pierde este flujo respiratorio por obstrucción de la vía aérea superior durante el proceso respiratorio y se comporta en sí como una resistencia de Starling. Es básicamente dado por caída del paladar y de la lengua hacia la faringe, con una obstrucción que puede ser parcial, otra vez en caso de hipopneas, o completa en el caso de apneas. La polisomnografía es un procedimiento diagnóstico poco accesible aún en estos días, aunque tiene muchas décadas haciéndose, pero ya tenemos monitores portátiles. Ustedes pueden ver una imagen. Este es uno de los monitores validados en el instituto, en donde tienen una alta correlación los eventos respiratorios medidos en el domicilio, que es una buena medición en el sentido
clínico y típico de los pacientes comparado con polisomnografía estándar. Entonces, cualquiera de estos monitores es de alta sensibilidad y especificidad. Y la otra cosa importante de la apnea de sueño es que tenemos un tratamiento altamente efectivo que es el CPAP nasal. El CPAP nasal se vende extraordinariamente bien, muchas personas lo usan en la actualidad, es raro que ya no conozcan a alguien que lo usa. Y la parte muy relevante del CPAP nasal es que prácticamente se ha demostrado que revierte todas las condiciones asociadas a la apnea de sueño, la mala calidad de sueño, la somnolencia excesiva, los eventos cardiovasculares, entre otros. Entonces, y la razón principal es un tratamiento mecánico que compensa esa obstrucción de la vía aérea superior. Y lo más importante es que el CPAP nasal ha demostrado prácticamente revertir los eventos cardiovasculares, que es la parte de mayor alarma de la apnea de sueño, en la actualidad. Entonces, ustedes pueden ver la línea roja de los eventos cardiovasculares fatales y no fatales en estudios longitudinales asociados a apnea de sueño grave, y los pacientes que no los alcanzan a ver, pero que son la línea punteada azul, que tienen apnea grave, pero están con CPAP, prácticamente tienen la misma frecuencia de eventos cardiovasculares que las personas que no tienen apnea. Entonces, es un tratamiento altamente efectivo. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos en relación a prevalencia y síntomas? Bueno, lo primero que debemos decir es que la apnea de sueño y los trastornos respiratorios del sueño son extraordinariamente frecuentes en la población. Nuestro universo pueden ser niños pequeños en relación al crecimiento de la vía aérea superior y la obstrucción por tejido amigdalino y adenoideo. La prevalencia de ronquido habitual es muy alta, más de la mitad de la población, y entre 20 y 30% tienen apnea con pocos síntomas, y lo que es muy consistente es la apnea con síntomas importantes como la somnolencia excesiva, que se ha descrito muy consistentemente entre 2 y 4% de la población para mujeres y hombres respectivamente. Y la parte relevante es que aún en nuestros días esta población sigue siendo muy subdiagnosticada y subtratada, por lo cual tenemos un escenario epidemiológico dramático. Vean, estos son varios de los estudios tradicionales de tipo poblacional, en donde pueden ver que la prevalencia de apnea de sueño en hombres y mujeres es bastante consistente en el mundo. Y este es un estudio de base poblacional de Brasil que reclutó hombres y mujeres de Sao Paulo y midió por polisomnografía la prevalencia de apnea de sueño con base poblacional, y pueden ver que demuestra la diferencia en cada década de la vida en relación al sexo y a la edad. En términos generales, parece ser que duplica el número de hombres al de mujeres con apnea. Y si estas cifras las traspoláramos a los mexicanos, pues este es el número de mexicanos que podríamos tener con apnea de sueños, que son cerca de 12 millones desde los 20 años. Es una población muy grande. Las consecuencias de tener apnea de sueño son principalmente por somnolencia, en lo particular preocupan los accidentes de tránsito y otros accidentes, y las condiciones cardiovasculares, desde la hipertensión, se considera que es la principal causa de hipertensión secundaria. Los accidentes laborales ya habíamos comentado, cardiopatía isquémica, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, entre otras. Y voy a comentar brevemente, porque son datos de nosotros generados en México, la prevalencia de algunos de los síntomas. Este es el estudio latinoamericano que encabezamos la parte de sueño desde México. Es un estudio de 4 ciudades de América Latina, ahí las pueden observar. En la Ciudad de México se reclutaron 1,062 personas, eran poco más de la mitad mujeres. Y esta es la frecuencia de algunos de los síntomas que encontramos, como habitualmente se describe, más de la mitad tanto de hombres como mujeres roncadores, poco menos las mujeres, 50%, 19% de somnolencia, un poco mayor en las mujeres que en los hombres. Y algunos datos interesantes, vean, por ejemplo, la definición de constructo de apnea de sueño, somnolencia, ronquido habitual y apneas, muy consistente, alrededor del 2% de mujeres y 4% hombres. Insomnio es algo que preocupa, aquí pongo otros trastornos de sueño, no es el tema principal, pero vale la pena mencionarlos. Y el uso de sedantes, que es un problema también de salud pública, y la frecuencia de siestas. Y vean ustedes, esta es la razón entre hombres y mujeres, y confirma lo que he comentado en las 4 ciudades de América Latina. Los hombres tienen más frecuencia de ronquido a lo largo de la vida, de tomar siestas, y las mujeres más en torno a somnolencia, insomnio y el uso de sedantes. Y un estudio más reciente que pudimos, particularmente por gestión del doctor Pérez Padilla, incorporar a la Encuesta Nacional de Salud en 2016, en medio camino,
preguntas de síntomas de sueño y pueden ver que esto es un dato ya nacional, se incluyeron casi 9.500 hogares y 9.500 adultos representativos de más de 71 millones de mexicanos de toda la República. Y vean los datos más relevantes, las horas de sueño reportadas por los mexicanos, en promedio 7.6, pero 28% duermen menos de 7 horas. Esto por sí solo es demostrado un factor de riesgo para enfermedad y muerte cardiovascular, es muy alta. Tenemos dificultad para dormir en 37%, síntomas de ronquido 50%, cerca de 50%, insomnio 19% y alto riesgo de apnea 27%. Entonces, la pregunta obvia es qué significa todo esto en la población. Es tan masivo que en realidad no sabemos. Yo creo que es mucho más complejo que ver los síntomas aisladamente. Probablemente es consecuencia de un estilo de vida muy complejo, moderno, social y urbano. Y vean también los datos en relación a síntomas, mala calidad de sueño. Voy a mencionar la de mujeres por ser el tema, 12%, dificultad para dormir 42%, uso de sedantes 5.4%, ronquido 40%, apneas cerca de 2%, queja de no descanso 34%, fatiga diurna 36% y algo muy importante, somnolencia para manejar, muy por debajo de hombres, pero significativa. Y estas son las definiciones de constructo del estudio, que pueden ser personas con apnea de sueño y también son cifras muy alarmantes. Dependiendo de la definición que usen, ustedes lo pueden ver en el eje horizontal, pero las prevalencias son desde el 25% en mujeres hasta 47%, poco menos que en hombres. El ser mujer se asocia más frecuentemente a insomnio en los análisis multivariados de este estudio, a dormir más de 9 horas y a quejarse de fatiga diurna con sueño no reparador. Muy brevemente, ¿por qué puede ser más frecuente la apnea de sueño en hombres y en mujeres menos? La apnea de sueño es resultado de la evolución de la vía aérea superior del ser humano. Es un órgano muy particular que evolucionó durante cerca de 6 y 7 millones de años. Y el cambio de la faringe se debe específicamente a la posición erecta en la evolución, que hizo que la articulación entre la columna cervical y el cráneo fuera de 90 grados, y esto hizo que la faringe fuera muy elongada, en un ángulo también de 90 grados, y tuvo que evolucionar en muchos millones de años, principalmente para la deglución, porque ustedes saben que la vía aérea superior es común para la deglución y para la respiración, y la fonación en realidad es un regalo de esta evolución que se dio en los últimos 300 o 400 mil años. Nada se parece a la vía aérea superior del ser humano. El recién nacido se parece un poco más al chimpancé, en donde está separada la vía aérea superior, pero la del ser humano adulto es muy grande y no se parece a los mamíferos. Las mujeres parecen mostrar vías aéreas superiores más pequeñas, pero son menos colapsables. Entonces, eso es una diferencia importante, es un estudio de colapsabilidad. La vía aérea de los hombres se colapsa a una presión más positiva que la de las mujeres. Entonces, aunque es una vía aérea que parece ser anatómicamente más pequeña, es menos colapsable. Y la otra explicación importante es la obesidad. La obesidad es diferente en hombres y mujeres en su distribución. Los hombres tienden a acumular más tejido graso hacia cuello, y el cuello tiende a disminuir este acúmulo de grasa, el tamaño de la faringe, con lo cual favorece la presencia de apnea de sueño, que tiene una explicación anatómica obstructiva con factores como estos, más una neurofisiológica que tiene que ver con la colapsabilidad de la vía aérea. Y para terminar, solamente algunos comentarios en función a la apnea de sueño y embarazo, que es una condición importante. Al inicio se pensaba en algunos estudios con poblaciones más pequeñas que era más prevalente, pero los estudios de corte más grandes, como el que les presento en la imagen, de más de 3,000 mujeres embarazadas, han demostrado que la prevalencia de apnea de sueño en mujeres embarazadas oscila entre 3 y 7% entre el inicio y el embarazo medio, y la apnea grave es más rara, alrededor del 1%. Pero es una condición particularmente importante porque aumenta los riesgos de preeclampsia, de hipertensión y de diabetes gestacional. Entonces, es una condición de vulnerabilidad particular de la mujer que debe diagnosticarse, tratarse, idealmente referirse a los especialistas, porque tienen que tener una vigilancia a través del embarazo y, por supuesto, posterior al nacimiento de los niños. Es importante que los clínicos en general la sospechen.
con los mismos síntomas que los adultos sin embarazo, las mujeres o hombres sin embarazo. Es importante el ronquido habitual, la somnolencia, la fatiga. Esto tiene sus particularidades porque las mujeres en estado de embarazo tienen mayor somnolencia y algunas otras quejas. Las recomendaciones para diagnóstico y tratamiento no son muy diferentes, salvo las propias del embarazo. Y hay aspectos importantes que todavía no se consideran definitivos, pero que han llamado la atención y que se deberá generar más información, como cuál es el riesgo para el feto, y que se han descrito en estudios no definitivos riesgos de pretérmino, desaceleración de la frecuencia cardíaca asociada a la apnea, bajo peso al nacer, anormalidades congénitas, incluso muerte fetal, pero como dije, son estudios no definitivos todavía. En suma, podemos concluir que el síndrome de apnea de sueño, y yo agregaría los síntomas asociados a sueño, son condiciones de alta prevalencia, incluso masivas, tanto en hombres como en mujeres. Ahora se le toma más atención a las mujeres. Déjenme decirles que el inicio de las clínicas de sueño hace 20 años, la relación mujer-hombre era 1 a 20, y por eso también se subestimaba mucho la presencia de apnea, y ahora es mucho menor. Entonces creemos que tiene que ver con también una referencia y un diagnóstico temprano. Las mujeres exhiben una menor prevalencia de apnea de sueño, probablemente en relación a una vía aérea menos colapsable y una obesidad de diferente tipo de distribución. Y las mujeres son más susceptibles de otros trastornos como insomnio y uso de sedantes, que se le debe poner mucha atención, y particularmente la apnea asociada al embarazo es una condición clínica que debe considerarse para su detección, manejo con el objetivo de disminuir sus implicaciones maternas y fetales. Y yo con eso concluyo mi presentación y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Vázquez.